Sí, el compañero Juan Carlos Martínez Cruzado ha sido uno de los que se ha destacado en ese análisis. Y de acuerdo a ese análisis, el movimiento pues le presenta al país y en particular a los que han trabajado ya con la alianza, le presenta unas recomendaciones y sugerencias y planteamientos. Y ese es el objetivo de estos conversatorios que estamos teniendo por la isla. Tuvimos una buena asistencia de más de 20 personas, que dirán, bueno, no multitud, pero incluía una parte importante del liderato del movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Independentista Puertorriqueño en la región oeste. Y pues estos fueron los participantes los actores principales de la Alianza de País en el proceso electoral pasado, aunque precisamente parte del análisis y de lo que estamos compartiendo con todos estos amigos es que la alianza fue mucho más que la suma del PIB más Victoria Ciudadana, que en aquellos casos, sobre todo en que las candidaturas eran únicas, representando a ambos partidos, entonces el resultado del apoyo electoral del pueblo se multiplicaba. Y no era solamente la suma de Pipiolos y los de Victoria Ciudadana, sino que se ampliaba a los niveles que llegó. Mira, eso se llama pues, sinergia en física, ¿verdad? Físico y, por favor, defíname en eso, sinergia. Bueno, yo no, ese término casi no lo uso, así que, pero sí interpreto que se refiere a una interacción de partes en donde la suma de las partes, la suma de las acciones de las partes es mucho mayor que las partes individuales. Dilo más suave para los que están oyendo. Pues en física le llamamos a eso interferencia constructiva. Es peor todavía entonces el asunto, pero sí, se refiere a que cuando tengo dos contribuyentes, dos partes contribuyentes, y esas partes interactúan para el beneficio de ambas partes y por consiguiente ahora hay más ganancia o producto producido de esa interacción que si las partes individuales estuvieran haciendo algo. Mira, fíjate, Juan Mario Urán lo decía todavía más sencillo. Cuando las fuerzas puertorriqueñistas se juntan, no se suman, se multiplican. Correcto. O sea, lo que pasa, déjame explicar eso en economía. Hay dos empresas, una que es buena en gerencia y otra es buena en haciendo un producto. Una vende 100 y otra vende 200, ¿verdad? Cuando esas dos se unen, las ventas, una que vende 100 individual y otra 200, son 300. Pero cuando esas dos partes se unen, como yo estoy capturando la debilidad que tengo, me está proveyendo Pavón, y la debilidad que tiene Pavón yo la estoy proveyendo, pues en vez de vender 300, vendemos 400. Entonces se llama sinergia. Al unirse, se genera multiplicadamente un resultado mucho mejor. En lo que está diciendo aquí Gabriel y lo que trató de decir en palabras demasiado rimbombantes estos físicos, pero le echamos la culpa a físicos, por eso va a tener que pagar hoy el sándwich, ¿verdad? Entonces, cuando se unen esas dos fuerzas, explota el mejoramiento. Déjame meter aquí un biólogo, quienes también utilizan el término y quizá con unas connotaciones adicionales. Sí, la sinergia, por lo menos en la biología, es que hay ciertamente una interacción en donde lo que A añade se suma a B, pero lo que B añade también se suma a A. De tal manera que entre los dos tenemos, si quieres llamarlo así, más que B y también tenemos más que A. Por lo tanto, en total hay más que la suma de las partes. Exactamente. Todavía prefiero la definición la de Maribra está hecha para la gente común y corriente. Exacto. Pasa que yo soy físico y entonces yo sé que cuando tú multiplicas puedes multiplicar por números mayores de 1 o menores de 1. Y la multiplicación entonces se puede malinterpretar. Ok, no creo que la mayor parte de la gente piense en esos términos. Pero el resumen es que la actividad fue muy exitosa, además de que la pasamos bien. Y siempre es bueno reunirnos y conversar y dialogar.
hubo buena participación del público. Hubo muchas preguntas a los presentantes. Sí, preguntas y comentarios, además de que, por cierto, como estaban representantes de Victoria Ciudadana, se aprovechó para recoger endosos, que ellos continúan el proceso de recoger endosos. Y debo añadir que esta noche, a las 7 de la noche, van a estar en la Plaza de Colón de Mayagüez. El que quiera darle esos endosos, ellos van a estar allí esta noche a las 7. Además de que están en las diferentes manifestaciones y actividades que hay en Puerto Rico, como lo que hay también en el caso de Cabo Rojo, contra el proyecto de Esencia, que eso tú tienes mejor información que yo. Bueno, la manifestación comenzó, o debe haber comenzado hoy a las 10 de la mañana, y es en Boquerón, frente a la escuela Monserrate León de León. Allí en Boquerón, allí se estaban reuniendo y entonces iba a comenzar la manifestación. Así que yo sospecho que todavía están allí y todo el que quiera unirse y está cerca del área, pues vaya a Boquerón y ayude, porque esto es una lucha de todos. Juan Carlos, enviamos nuestro saludo y ánimo para adelantar esta lucha. Juan Carlos, sobre el asunto de la presentación ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, ¿qué nos puede decir o adelantar o mencionar? Bueno, lo que sabemos es que pasado mañana va a ser la sesión del Comité de los 24, que ahora son 29, que es el Comité de Descolonización, que fue creado por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1961, para la descolonización de todos aquellos territorios que no hayan alcanzado aún su independencia. Y esas vistas serán mañana, desde las 10 de la mañana. Pasado mañana El lunes. Si no, no vas a llegar a tiempo. Desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Okay. Y tú vas a estar allí haciendo una presentación, con tan corta como lo permiten. Sí, son 3 minutos. Ya hay, según me informan, ya hay más de 70 deponentes y son solamente 3 horas. Así que le están dando 3 minutos a cada deponente. Y tú vas a estar haciendo la ponencia de parte del Movimiento Diálogo Soberanista. Y por lo menos el tema general, ¿verdad? Porque no se puede abundar mucho en 3 minutos, ¿no? Exacto. Y pues, quería decir, aló, ¿cómo están? Encantado de estar aquí, nos vemos. Casi. Pero solo una notita. Me cogieron a mí primero. Solo una notita. ¿Va a estar entre los primeros? No. No sé cuál va a ser. No, que en el programa anterior de La Patria que Queremos, el amigo Carlos Rivera Lugo, el del Plan B, estaba explicando que el grupo del Plan B también va a hacer una corta presentación y que esta vez van a hacer un planteamiento por la línea de que ellos están siguiendo, buscando que la Comisión de las Naciones Unidas, que todos los años ya por muchísimo tiempo aprueba una resolución endosando nuestro derecho a la libre determinación e independencia, que específicamente también incluyan en esa declaración el reclamo al Ejecutivo de Estados Unidos de que cumpla con su deber internacional de reconocer, porque no otorgar, reconocer la soberanía, el derecho a la soberanía de Puerto Rico. Y eso es un planteamiento nuevo que se estaría haciendo frente a las Naciones Unidas. Bueno, vayamos al tema que tenemos para el día de hoy. Le tengo por título Verdades, Mentiras, Prejuicios e Impunidad entre la política de los Estados Unidos de América. Y me gustaría iniciar el tema leyendo algunos segmentos de un artículo que publicó en el Nuevo Día Silverio Pérez el 10 de junio del 2025, la página 27. El artículo se llama Una traición caramelizada. Los dos temas que me interesa que nosotros tratemos en el día de hoy tiene que ver con el asunto del tratamiento de los indocumentados en el mundo de la presidencia de Trump. Y el segundo detalle es una
detalle que diríamos está por debajo de la mesa, pero es subyacente, pero importante, el prejuicio hacia los latinos en la América, en la Norteamérica de Trump. Así que el artículo de Silverio dice que, les leo algunos segmentos. El pasado 20 de enero, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, quiso tranquilizar a la comunidad dominicana en nuestra isla ante las amenazas de deportación masiva que en aquel momento estaba urdiendo Donald Trump. ¿Se acuerdan? 20 de enero fue el día de su juramentación, así que él empezó con eso. Ella dijo, eso es allá por la frontera con México, dijo la gobernadora de Puerto Rico. 6 días después, la jedada, 6 días después, no terminaba el mes de enero, las jedadas comenzaron en Barrio Obrero. Los agentes federales cayeron como ráfagas en la madrugada, sin la más mínima sensibilidad, separando familias y atropellando sueños. En aquel momento, ante la indignación que surgió, la gobernadora se lavó las manos y dijo que nadie en el gobierno había colaborado con las jedadas. Rebeca González, directora local de la Homeland de ICE, sí, del sistema de inmigración y de aduanas. La migra, como dicen los mexicanos, la migra. Reveló que desde finales de enero el gobierno había entregado más de 6,000 documentos de inmigrantes dominicanos que, confiando en la ley de 97 de 2013, habían solicitado licencias de conducir en Puerto Rico. Allí comenzó un carnaval de contradicciones. El secretario de Asuntos Públicos dijo que toda información importante se le comunica a la gobernadora. Y ella, por su parte, aseguró haberse enterado por la prensa. La realidad es que las dos cosas estaban contradictorias. Jennifer González insistió desde sus inicios que los arrestos eran solo a aquellos que tenían récord criminal. El sistema de inmigración y de aduanas la desmintió. De más de 500 detenidos, solamente unos 80 habían cometido faltas y en la mayor cantidad de ellos era simplemente el haber reingresado ilegalmente al país. Así que no eran faltas criminales de haber maltratado a alguien, haberle matado a alguien, haber robado algo, no. Era el hecho de que estas personas habían tratado de ingresar al país para tratar de obtener un trabajo y mejorar la condición de sus familias. Nos dice Silverio Pérez que la historia de la solidaridad entre las dos Antillas, la española y Puerto Rico, la española, como ustedes saben, incluye la República Dominicana y Haití, incluye muchas cosas. Eugenio María de Hostos fundó la Escuela Normal en República Dominicana, que es un centro de formación docente que es la base del sistema educativo dominicano y que todavía, más de 100 años después, está en funciones. Ramón Emeterio Betances defendió en su momento como suyo los intereses dominicanos en París, puesto que le pidieron que fuera el representante diplomático de la República Dominicana de 1866 a 1873. Luego Puerto Rico recibió al escritor Juan Bosch, un poco en escapada de una tradición un poco dictatorial en República Dominicana. Y pues bueno, trabajó en nuestras universidades y sembró muchos nuevos pensamientos entre trabajadores y estudiosos de Puerto Rico. Dice Silverio, en nuestros campos han trabajado nuestros hermanos dominicanos construyendo nuestros edificios, sembrando los campos, criando los hijos, enriqueciendo nuestra cultura y compartiendo nuestras luchas. No son otros, son nosotros. Y aquí dice
Silverio Pérez. Aquí los ilegales son los que entraron bombardeando a San Juan el 12 de mayo de 1898 y luego entraron por Guánica el 25 de julio de ese mismo año. Quebraron la economía de nuestro país, eliminaron el peso puertorriqueño, eliminaron el gobierno autónomo recién constituido y establecieron esencialmente una dictadura militar sobre el país de los puertorriqueños. En campaña política, la candidata González caminó por Barrio Obrero pidiéndole el voto a esa comunidad. Recientemente, entre las tantas excusas para decir por qué no había luchado para evitar la identificación de aquellos indocumentados dominicanos en Puerto Rico, ella dijo que esos dominicanos, aunque tuvieran licencia, en realidad ellos no votaban y que por lo tanto daba la impresión de que ella no tenía responsabilidad para con ellos. ¿En serio dijo eso? ¿De verdad? Sí. No puede ser. Bueno, parece ser que es. Les leo un segmento. Quizás por eso tampoco le importan los niños. Que no votan, ¿verdad? Sí. Tampoco votan. Y como no pueden pagarle contribuciones a la campaña de nadie, pues entonces tampoco le importa. Tampoco le importa. Y los pobres del país, aquellos que pudieran necesitar de los servicios de nuestro gobierno, pero como no tienen dinero para aportar a las campañas, posiblemente tampoco le importan. Así que cito estas cositas, puesto que, como les dije, el título de nuestro programa eran verdades, mentiras, prejuicios e impunidad entre lo que serían gobiernos en Estados Unidos. Y como esta señora jura y perjura que ella es defensora del actual presidente de los Estados Unidos, seguidora del actual presidente de los Estados Unidos desde su primer cuatrienio, desde mucho antes. Entonces, esto no debe ser de mucha sorpresa para nosotros. Mira, sí, yo hice una ponencia sobre los aranceles de Trump y la política de Trump al colegio de CPA. Tuve como 2 horas hablando. Tengo 145 slides. Por favor, no aquí. Pero hay uno slide, o ¿cómo se llama eso? Diapositiva. Que habla, yo cogí toda la información de deportaciones de los presidentes de Estados Unidos, de todo, desde Ronald Reagan hacia acá. Desde 1980 hasta el presente. Hasta el presente. Bueno, no tiene esta administración de Trump, tiene hasta la administración de Joe Biden. Ok. Cosas interesantes, ve. Las deportaciones desde Ronald Reagan hacia acá fueron de 45 millones de personas. 45 millones. La administración que más deportó, él bajo la administración de Bill Clinton, la administración 2, que deportaron casi 7 millones para un 15% del total de deportaciones de 45 millones. La segunda administración que más deportó, Bill Clinton, su primera administración, 5.4 millones de deportados. Así que bajo Clinton ya había 12 millones de deportados, bajo Clinton nada más en toda su administración. Exactamente. La administración que más ha deportado ha sido la de demócrata Clinton. La segunda, la tercera y la cuarta, es George Bush, hijo. Aquí no demarco si es la primera o la segunda. Creo que la primera, dice aquí, 5.3 millones. La segunda, George Bush, la segunda administración, 5 millones. Entre esos nada más hay casi más de la mitad, 45% de los deportados. Luego viene Ronald Reagan con 4.7. Luego George Bush padre con 4.1 millones. Luego Ronald Reagan con 3.5. Barack Obama con 3.1. Joe Biden con 2.8. Barack Obama, la segunda administración, con 2 millones de deportados. Y Donald Trump, la primera administración de él, con 2 millones. Eso suma a 45 millones. Importante, cuando yo divido esto entre demócratas y republicanos, el promedio anualizado me da que demócratas es 1.017.000 y los republicanos 1.032.000. Es ligeramente un poco más alto bajo los republicanos, pero significativamente 1.032.000 a 1.017.000
es prácticamente la misma cantidad. Ahora, importante entender esto. Hay un estudio que mandó a hacer una organización que se llama Mass Deportation, Devastating Cost to America, Its Budgets and the Economy. Y nos dice lo siguiente, es importante entender, todas estas deportaciones se hicieron bajo ley, porque para tú deportar a alguien necesitas cogerlo, llevarle al juez, hacerle un proceso judicial, y si no puede probar que tiene visa de trabajo, que está haciendo gestiones, como mucha gente que ya han cogido, ¿verdad? Y se lo han llevado. Y si no lo puede probar, pues lo deportan. Pues todas estas no hubo ningún tipo de problema, porque la persona llegó ilegal y es un delito, tú lo coges la persona y lo deportas. ¿Cuál es el problema con Donald Trump? Que inclusive está por encima de lo que ha hecho los republicanos. Yo siempre digo, Donald Trump no es republicano, él tiene una facción fascista que se llama MAGA. Esos son fascistas, esos que no creen en ciencia, la universidad no creen en universidades porque enseñan cosas que es ciencia, el cambio climático, ellos creen en la ideología. Si ellos dicen que el cambio climático no existe, pues el cambio climático no existe, aunque la ciencia diga otra cosa. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede? Que estas deportaciones que está haciendo son realmente secuestros. Y peor aún, secuestros que ya tienen sentencia judicial, ilegal. Porque para tú meterte a un barrote de una cárcel en Secot, que es allá en El Salvador, tú tienes que tener una sentencia. A mí no me pueden meter preso si no hay un juicio justo donde yo me defiendo y me acusan por unas leyes que he violado, y por esas leyes, si logran probar que es cierto, pues yo voy preso bajo ciertas condiciones y ciertos años. Esta gente no hace eso. Estos no son deportaciones en su mayoría. Son secuestros ilegales que a la misma vez con sentencias ilegales. Bueno, una de las cosas que dice aquí una organización que se llama America for Tax Fairness es que esos indocumentados, que son aproximadamente 11 millones, pagan 96.7 mil millones de dólares en impuestos. La tasa contributiva de ellos es aproximadamente un 10.1%. Ellos pagan más que 55 empresas multinacionales. El Banco de América, recuérdate, ellos pagan 10%. Proporcionalmente están pagando más de su ingreso que lo que pagan muchas corporaciones multinacionales. Bank of America pagó 4.1% según esta think tank que se llama America for Tax Fairness. Exxon pagó 2.5%, la AT&T 3.1%, la American International Group 2%, la Pioneer Natural Gas 2.6%, la General Motors, la conocida, 4.3%. Y Tesla, la que más le gusta a Carlos Pavón, ¿tú sabes cuánto paga de contribuciones? 0%. ¿En serio? Sí. 0% la Tesla. Está asociada, claro, por eso es que Elon Musk tuvo que decir, hey, stop. Así que la realidad es que... Y Netflix, la última, Netflix, 2.4%. Los indocumentados en grupo pagaron 97 mil millones en impuestos y también al gobierno federal, que equivalen a una tasa de 10%, más que 55 empresas, y solamente le mencioné algunas para no hablar de todas. Este es el resultado de este caballero. Así que la realidad es que con estos llamados indocumentados se comete no tan solo es una ilegalidad, porque hay leyes que pudieran ser injustas, pero es también una injusticia porque muchas de estas personas vienen a trabajar en cosas que los norteamericanos no quieren hacer. En California, las personas que cultivan las fresas, las frutas, los tomates, los pimientos, las uvas para hacer los vinos de California, todos estos son personas que vienen de Sur y Centroamérica a trabajar, una buena porción de ellos indocumentados.
agricultores, dueños de fincas en California. Yo recuerdo leyendo cuando estaba estudiando en Estados Unidos que algunos dueños de fincas se quejaron de que el gobierno tratara de retirarle o sacarle los trabajadores que ellos tenían en su finca. Ellos reconocían que de manera anual entraban unos 200,000 trabajadores a el área de California para trabajar en unas y en otras fincas, y que en realidad ellos no lograban conseguir de entre los norteamericanos la mano de obra que necesitaban para operar sus fincas. Y una porción de estos trabajadores, cuando se acababa la cosecha, se iban para su país de origen y luego volvían otra vez porque querían ir a ver a su familia, como lo haría usted y lo haría yo y lo haría cualquier otra persona. La realidad es que entonces hay una gran injusticia, pero hay una injusticia doble, una injusticia al trabajador y una injusticia para aquellos que dependen de la compra de todos estos productos para propósito de, pues bueno, su alimentación, su consumo, lo que sea que ellos vayan a hacer. Carlos, Nos decía, sí. Además de la injusticia, hay una falta de racionalidad en que, como tú bien señalas, la economía norteamericana, igual que la economía de virtualmente todos los países del mundo, se beneficia del trabajo de los migrantes. En todo el planeta hay migración. En algunos sitios tiene unas formas diferentes a otros, pero sobre todo la economía norteamericana es altamente dependiente de ese trabajo migrante. Y cuando los republicanos estos de MAGA, porque coincido con Alameda de que estos no son ni republicanos, son la facción fascista del Partido Republicano que se llaman a sí mismos los MAGA, de Make America Great Again. Pues eso, esa gente, los ataques que están haciendo contra los migrantes son en gran medida ataques contra su propia economía, y por eso, según las noticias recientes, están como que afinando un poco a petición de ciertas grandes corporaciones agrícolas, ciertos grandes sistemas de mercadeo, de venta de artículos, los hoteles, y los hoteles que han protestado. La construcción, servicios livianos. Ahí también son bien importantes también, pero lo que vi eran informes de que eran a nivel de empresas, no de industria, sino de empresas que con influencia en el gobierno norteamericano, que estaban pidiendo, por lo menos mi finca, déjala tranquila, o mi hotel, déjalo tranquilo, para que no se impacten, porque esto es como pegarse un tiro en el pie en términos económicos, estar atacando a los migrantes de esta forma. Y aunque sea republicano, lo más que le interesan son los chavos, así que déjenme leerles entonces aquí el segmentito de un artículo titulado Los indocumentados. Este no es un artículo por uno de mis autores preferidos, pero es muy interesante porque uno tiene que leer de todo para enterarse un poquito de cada cosa. Este lo escribe Carlos Díaz Olivo, abogado, catedrático de Derecho y analista. Y este hombre tiene un sesgo derechista terrible. Lo ha sido toda su vida, esto no es nada nuevo. Pero es interesante algunos segmentos de lo que él aquí nos dice, porque cuando uno lo examina hay algo de veracidad en esto. Y entonces es que uno se da cuenta de la injusticia tan grave que se está cometiendo en estos días. Dice: previo a la designación de Earl Warren como juez presidente del Tribunal Supremo en 1953, el desarrollo de la agenda política, económica y social estadounidense descansaba en los poderes ejecutivo y legislativo. Warren redefinió el ámbito de acción de la judicatura. Mediante la constitucionalización de asuntos de alto interés, la Corte Warren brindó protección especial a los afroamericanos,
a las mujeres, a los inmigrantes, a los nativos americanos, a los sospechosos de crímenes, a los no creyentes, a los grupos ambientalistas, a electores, a la prensa y a disidentes. Y pues en una y en otra manera nosotros sabemos que unas y otras decisiones fueron reconociendo el que cualquiera de las personas miembros de estos grupos eran seres humanos dentro de la sociedad norteamericana y que no tenían por qué ser vilipendiados, maltratados o injustamente tratados por aquellos que se llamaban mayorías en el país de los norteamericanos. Continúa este señor diciendo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos forjó un nuevo país, un nuevo Estados Unidos. El incremento en la criminalidad, la adicción a drogas y la migración ilegal llevó a una proclamada mayoría silenciosa a reclamar protección ante el desorden y la impunidad. Esta frase realmente revela un poco lo que es el sesgo derechista de este señor, porque le está echando la culpa de estos males sociales a lo que habían sido el reconocimiento de libertades para una buena porción de la población. Pero sigo. Los que así se sentían entraron en acción, crearon y subvencionaron centros de literatura y de pensamiento conservador. Los grupos religiosos incursionaron activamente en el debate político y en el proceso electoral. Se identificaron jueces comprometidos con la agenda conservadora y de estricta interpretación constitucional, aprovechando la ampliación de la protección del derecho a la libertad de expresión que los jueces liberales habían promovido. Una nueva mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, pongo un paréntesis, esa es la mayoría conservadora de ahora, de este Tribunal Supremo en Estados Unidos, extendió a las corporaciones y a los creyentes las mismas libertades de expresión que habían sido reconocidas ante los otros, ante los liberales. Luego dice más adelante, el derecho administrativo, instrumento de la rama judicial, que la rama judicial encumbró a modo de gobierno permanente o cuarta rama de gobierno, no susceptible a los vaivenes electorales, es ahora objeto de desmantelamiento. En realidad, el artículo simplemente lo que menciona y trata de justificar el que esto es simplemente una oscilación en el péndulo político norteamericano, pero no es una oscilación cualquiera. El derecho reconocido a las personas, que está en la Constitución norteamericana, de que el derecho al debido proceso de ley se le aplica a todo individuo, sea blanco, sea rico, sea pobre, sea negro, sea ciudadano o sea indocumentado. Sea el presidente. Sea presidente, sea simplemente un ciudadano que pide pesetas allí en la esquina de la calle. El debido derecho a la participación en los procesos judiciales con debida representación, porque no puedes ir a una corte sin que sepas algo de lo que están hablando allí. Todo ese derecho le compete a todos los seres humanos que están en el país. Y eso es precisamente lo que sería la injusticia más grande que se comete en el Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, se extiende a Puerto Rico por otra injusticia que la del coloniaje. Estamos sometidos a esos vaivenes y a esas ideologías por la situación colonial que tenemos. Si la relación que tuviéramos con Estados Unidos fuera la de un país soberano con otro país soberano, no teníamos por qué sufrir las consecuencias de los errores que cometan dentro de Estados Unidos, pero ahora nos lo aplican por la situación colonial. Bueno, ya que estamos en este asunto de la situación colonial, les leo un segmentito, 2 oraciones que aparecieron en el Nuevo Día del 10 de junio del 2025, página 9. El artículo tiene por título, Detienen y deportan a comerciante dominicana.
la ACLU, que es la Sociedad Norteamericana de Defensa de Derechos Civiles, denuncia una desaparición forzosa. La entidad exigió acción de parte de la gobernadora Jennifer González para velar por la protección de los derechos humanos. Y se refiere a que ellos tronaron contra la detención de una ciudadana dominicana en Cabo Rojo, quien vivía en Puerto Rico con una visa de trabajo aprobada y cobijada como sobreviviente de violencia de género. Y la detuvieron cuando fue a la alcaldía de dicho municipio a solicitar y registrar su negocio. Así que esta señora tenía permiso de estar, tenía permiso para trabajar, tenía permiso para montar un negocio y fue simplemente a registrar su negocio en la alcaldía del municipio de Cabo Rojo. La apresaron, la raptaron. Eso es rapto, eso es rapto. Eso es rapto, eso no es apresar, eso es rapto. Y no tan solo la raptaron, sino que ahora la sacan del lugar en donde está y la envían a Texas, donde ahora ni sus abogados logran ponerse en contacto con ella. Así que esto es un rapto a pesar de las determinaciones judiciales que van en contra de continuar este tipo de procedimientos. ¿Y por qué lo hicieron la semana pasada? Después de meses de haber tenido las determinaciones judiciales que prohibían este tipo de actividad. Porque esta señora estaba en Puerto Rico. Sí, aquí nos lo aplican como le dé la gana. Y en el caso hay otro detalle que no estoy seguro, no sé si está en el artículo que está usando de referencia. Y es que los de la migra llegaron allí y secuestraron a esta señora porque fueron llamados por un guardia municipal que, aunque el alcalde dice que no había ninguna instrucción de parte del alcalde a sus policías para que hicieran ese tipo de llamadas cuando se encontraran con inmigrantes en Cabo Rojo, hay un programa de incentivos que tienen los de la patrulla fronteriza esta, los de la migra, que le dan varios cientos de dólares a los que choteen sobre la existencia y ubicación de un inmigrante. Y se hace a través del municipio. O sea, no se lo dan directamente al guardia que choteó. Lo dan al municipio para que el municipio compense al guardia. No digas. Sí. Así que el municipio tiene que acusar recibo del dinero y luego acusar recibo de que pagó a una persona por este asunto. Así que el municipio, lo que dice el alcalde de que no sabía que eso estaba pasando y que no le dio instrucciones, pues no le dio instrucciones específicamente, pero sí le dio instrucciones bastante amplias porque les dijo, te voy a dar un beneficio financiero si tú haces la revelación de estos nombres. Lo que pasa es que ese programa es presumiblemente, únicamente para cuando se aparece en Yola. Si hay un guardia municipal que ve que llega una yola ilegal y llama, pues entonces se le premia, ¿verdad? Y ese es un incentivo y es una manera de maximizar la eficiencia de estar velando por la frontera, ¿no? Pero no incluye el llamar porque vi a alguien aquí en la calle que yo creo que es ilegal, o sea, eso no la incluye. Señora que me atendió en la tienda tenía acento de dominicano, venga a buscarla. Sí, no, y entonces lo que ha salido a relucir es que este guardia le había dicho a ella en la playa, se había encontrado con ella en la playa y le había dicho que debía registrar su negocio en el municipio. Y cuando ella va a registrar su negocio en el municipio, entonces él coge y llama a la migra. Sí, no, esa no la podemos decir aquí, ¿eh? No, sí, pero bien merecida, bien merecida por este. Sí. Yo quisiera entonces brincar a la segunda porción de este asunto, que era el asunto del prejuicio. Hace 2 días atrás, un senador por el estado de California, que es el estado de mayor población, el estado más rico en toda la Unión Norteamericana. Y que si fuera un país dependiente llegaba a ser la 4ª economía del mundo. Más grande que Japón ya. Más grande que Japón ya. Pues resulta que este senador
va a un edificio federal. Él va pues a entrevistarse con oficiales del gobierno, del sistema este de la Homeland Security, para hablar sobre cómo están ellos cogiendo el asunto este de las deportaciones y de los raptos de los indocumentados. Y claro, porque funcionarios o no funcionarios, empresarios del estado de California se ponen de contacto con él para que trate de averiguar, oye, nos están chavando todos los negocios que nosotros tenemos aquí porque la gente no tiene miedo de salir de su casa para venir a trabajar porque es capaz que me los apresan. Pues él va allí. Y no tiene que ser ilegal para que te apresen, ya hemos visto. No tienes que ser ilegal. Puertorriqueños han sido apresados y llevados y luego, después de varios días, logran por fin convencerlos de que son ciudadanos y qué sé yo. Pero la realidad es que el individuo pasa por el detector de metales y todos los que están a la entrada del edificio. Así que con eso se confirma que él, pues, lo que tiene de metal encima son las llaves. Y entonces le ponen de escolta a 2 oficiales del Homeland Security y a un oficial del FBI. Así que tiene 3 personas que están de escolta con él para que lo acompañen a las reuniones que iba a tener ese día con las personas con quien había ya acordado que iba a hablar. Cuando llega a la oficina de estas personas, le dicen que estos están atendiendo, fueron a la conferencia de prensa que tenía la jefa del departamento de Homeland Security. Y que él pues tiene que, una de 2 cosas, o se sienta a esperar a que ellos salgan de aquella cosa, o pues bueno, vaya allá para que también escuche lo que esta doña tiene que hablar. Y él de todas maneras dice, yo soy senador, pues voy allí a hablar. Dicho sea de paso, este señor es de apellido, de nombre, de apellido Padilla, es Alex Padilla. Esto es un latino. Él es realmente el hijo de inmigrantes mexicanos. El tipo es el que es de primera generación en Estados Unidos. Él es el que es ciudadano de nacimiento. Sus padres son naturalizados. Y ya llegó a ser senador federal del Congreso Federal. Sí, es la parte interesante. Entonces, cuando él está allí, pues bueno, está esta doña aquí, yo soy senador, le voy a hacer una pregunta. Y tan pronto empieza a hacer la primera pregunta, allí mismo ella señala con los ojos para que lo saquen de la sala. Pero esto es una conferencia de prensa. La conferencia de prensa está llena de periodistas que también le van a hacer preguntas a la doña, pero ella no quiere que este senador le haga preguntas delante de los periodistas. Así que señala a los oficiales del destacamento de seguridad que ya tenía allí, la mayor parte de ellos simplemente sin uniforme alguno, a que lo saquen del salón. ¿Y por qué lo quieren sacar del salón? Porque ellos eventualmente ya tenían determinado que lo iban a tirar al piso y lo iban a esposar. Pero no querían hacer eso delante de las cámaras. Así que no tan solo lo sacan, usted mira el video y lo sacan a un cuarto que está al lado y después a otro cuarto y después a un pasillo. Y es en el pasillo donde lo tiran al suelo, lo esposan y al rato, cuando después la doña termina su conferencia de prensa, ahora quiere hablar con el individuo para suavizar la circunstancia de lo que ha pasado. Y entonces ahora pues viene la gran pregunta. Yo honestamente no creo que a este señor le pusieron la escolta que le pusieron dentro de un edificio federal a donde él fue, pues bueno, como funcionario federal, en donde no había nadie más con armas que no fueran los mismos oficiales de seguridad. Le pusieron la escolta para eventualmente hacer el espectáculo de que este iba a ser uno del Congreso, no tan solo aquella representante que le formularon cargo por haber entrado a una dependencia del sistema de inmigración, aquella McIver. No tan solo a la jueza de Wisconsin, que le formularon cargos y la apresaron. No tan solo a otras tantas personas. El gobierno de Trump insiste en un ejercicio no tan solo autoritario, es como dice por acá alguno de nuestros amigos, es un ejercicio fascista. Por años, yo llevo en este programa 8 años y me he negado a hablar de lo que sería el detalle del gobierno de Estados Unidos, porque honestamente creo que nosotros pagamos por este programa para hablar de las necesidades de Puerto Rico y no de las cosas que son del gobierno norteamericano.
Pero en esta ocasión llamo la atención al hecho de que me parece, si este presidente sale electo por una mayoría, porque en esta ocasión fue por una mayoría de los votantes norteamericanos, que a sabiendas de que este les dijo, yo voy a ser dictador desde el primer día. Y a mí las cosas que me interesa hacer son las siguientes. Y voy aquí a deportar no sé cuántos decenas de miles por semana. Y yo voy a entrar a retraer nuevamente las compañías norteamericanas para que produzcan en Estados Unidos. Y parece ser que hay muchos norteamericanos que no les interesa trabajar en la agricultura o en otras cosas. Hay algunos que sí, pero hay otros que no. Entonces, es posible que esos americanos que votaron por este señor son también partidarios, una buena porción de lo que son los prejuicios de este señor que se llama Donald J. Trump. Y entonces ahora, ¿queremos nosotros pensar que la mejor alternativa para Puerto Rico es la alternativa de una estadidad en un país en donde a nosotros latinos, por muy blancos o prietos que seamos, no nos quieren allá? Ni blancos ni prietos. Ese senador de California, de nuevo, senadores son 2 por estado. Este es uno de 2 senadores. Y este senador de California, por el estado más rico de la Unión Norteamericana, lo tiran al piso. No lo agajaron por el pelo, concho, porque Tenía poco. tenía poco. La realidad es que este señor, que logró lo que sería para muchos el llamado sueño americano, desde que estaban sus padres por allí trabajando, haciendo trabajitos menores, hasta que él logra llegar a ser senador en el Congreso norteamericano, y que algunos senadores lo opinen como que es una persona muy honesta, muy trabajadora y muy inteligente. Así que tiene las capacidades y las cualidades que supuestamente buscan los norteamericanos, pero tiene un defecto, que es latino. Y a ellos no les interesa una mayoría de latinos que tengan potestades en el gobierno norteamericano. Tú lo que estás diciendo es que cuando los anexionistas aquí en Puerto Rico dicen, con la estadidad vamos a tener 2 senadores y 6 representantes, ahí nos van a escuchar. No nos van a escuchar nada, lo que estás diciendo. Ese es el trato que podemos esperar. Mira, damos la bienvenida al licenciado Luis Martínez. Sí, para que nos dé el buenos días, para que nos dé por lo menos el buenos días. Buenos días, yo solamente vine aquí a pagar una deuda. A don Carlos. Eso no es suficiente. Y lo digo al aire aquí, ya lo pagué. Ya la pagaste, pero licenciado, he dicho algo que sea incorrecto. Yo me alegro de haber venido porque estoy cogiendo una cátedra excelente de parte de todos ustedes. Venía escuchando el programa anterior donde estaba don Carlos Rivera Lugo y Tantado, el licenciado. Y también estuvo muy bueno. Las cosas que están pasando en el mundo, lo que está narrando don Carlos, es una cosa espeluznante. Espeluznante. Yo jamás pensaba en mi vida ver una cosa como esa, un cuadro, un senador norteamericano siendo lanzado al piso, esposado, abusado, siendo ciudadano americano, senador federal, pero hijo de inmigrantes mexicanos. Él lo dijo bien. Nosotros, si eso se lo pueden hacer a él, uno cualquiera de nosotros, estamos en peor condición. Y lo que dijo el doctor Juan Carlos Martínez. Juan Carlos Martínez, muy bien traído al pelo. Lo que pasaría en Puerto Rico, ¿verdad? Si tuviéramos la desgracia de que fuéramos un estado con representantes y senadores allá, ¿cuál sería el trato que vamos a esperar? ¿Similar o peor? Muchas gracias por dejarme hablar. No, que los abogados hablan como es, y no se queda con... No, mira, volviendo yo, obviamente nos queda muy poco tiempo, pero esta política de Donald Trump no solo se basa en la inmigración, se basa también en los aranceles, que son una locura. De hecho, yo he estado mirando la información y quiero darle la siguiente datos.
la economía de Estados Unidos no tenía ningún tipo de problema. Crecía un 3%, la tasa de desempleo estaba en un 3%, 4%, la economía estaba relativamente bien, la bolsa de valores estaba creciendo, incertidumbre, el índice de confianza de Michigan, todos esos indicadores que nosotros miramos estaban correctamente. Cuando entra esta política de deportación, aranceles, la economía ha caído en el primer trimestre en negativo. Y todo lo que se pronostica es de una siguiente trimestre, segundo trimestre de 2025, también de naturaleza negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que lejos de haber hecho América grande de nuevo, lo que ha hecho es América dañina de nuevo, dañina en el mundo. Las relaciones diplomáticas con los otros países se fue al latón. O sea, Donald Trump no creo que se esté dando cuenta, tiene que ser algo dañado en su mente, porque si tú todavía crees que la economía de Estados Unidos va a recuperar con todo ese daño y daño a las relaciones internacionales, que va a recuperar internamente, oye, la verdad que hay que hacer algo. Yo no sé, lo oí los otros días a una serie de senadores tratando de ver cómo usted saca a un individuo que está fuera on sane, como dice el norteamericano. ¿Cómo se llama en español eso? ¡Loco! Bueno. Mira, déjame leer aquí, quizás terminando este programa. Eudaldo Báez Galipe escribió un artículo y tiene una oración que dice: el presidente de los Estados Unidos es nieto de un inmigrante que rechazó la ciudadanía americana. Está casado con una inmigrante de Eslovenia, políticamente financiado por un Musk surafricano, mediatizado por un Murdoch australiano y apoyado por el secretario de Estado Rubio, hijo del inmigrante cubano que Trump relacionó de cara a Rubio con el asesino de John F. Kennedy. Así que parece ser que no es una cuestión de contradicciones, porque esas contradicciones parece ser que no le quitan el sueño a Donald Trump en lo más mínimo. Es una cuestión de los prejuicios contra los latinos. ¿Queremos entonces nosotros, como Puerto Rico, entregar nuestro país a los norteamericanos? Yo creo que esa no es la mejor opción para nosotros. Trabajemos la soberanía de los puertorriqueños. Trabajemos la patria de los puertorriqueños. En este su programa, Voces de la Soberanía, les hemos hablado a nombre de la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista. Que tengan todos muy buenas tardes.